Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar y como siempre, eh, no será fuera de lo normal que otras personas se unan durante nuestro evento. Les quiero dar otra vez la bienvenida a esta charla que es las perspectivas económicas internacionales frente al COVID-19 y sobre todo detrás de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, que han sido muy interesantes. Le doy la bienvenida a nuestros eh, dos speakers del día de hoy. Después los voy a introducir más ampliamente, pero les doy otra vez las gracias al profesor Leonardo Leiderman y a Eddie Silvera. Pero quiero comenzar con un video de la Universidad de Tel Aviv para oír un poco sobre ellos que nos están cordialmente invitando hoy y son nuestro host, aparte de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Panamá. Gil Bebakashá, a video. This isn't just a university. It's your gate, your first step, the spark, the place where it all begins. This is not a lawn. It's a celebration of ideas, a festival of thoughts, a sea of opinions. This is not the sky. It's the freedom to dream, to soar, to imagine, to create, to improvise. This is not a storeroom for costumes. This is everyone you wish to be, or not to be. Everything you wish to do. This is not a laboratory. It's the birthplace of discoveries, the home of questions, of dilemmas, of inventions. These are not antiquities. This is the history, the legacy, the place where you came from, and your compass for the future. This is not a nature museum. It's life itself, a wealth of shapes and colors, and a vanishing world of species. This is not a cat. It's your curious classmate. And this, of course, is not a lecturer. She's the one who developed the theory, wrote the articles, authored the books. This is not a library. It's knowledge, power, inspiration. This is not just a university. It's your journey in pursuit of the unknown. Muchas gracias, Gil, por el video. Y uno puede ver el mundo que es la universidad. Yo tuve la oportunidad de conocer o de visitar la universidad creo que hace 2 o 3 años en una misión que Panamá hizo a Israel. Fuimos a un solo salón pequeño, pero fuimos y todos los años también uno se entera de todos los eventos que hace, sobre todo en ciberseguridad, que esa es mi área en particular. Otra vez les agradezco a los participantes que están el día de hoy. Lo que vamos a hacer, vamos a tener 2 sesiones, 2 charlas principales. Les agradezco, si tienen preguntas, me las pueden hacer en el chat, las hacen en el chat al host Eli Fasca, y al final de la hora vamos a entonces tener la sesión de preguntas y respuestas. Por ahora no he desactivado la habilidad de que ustedes quiten el micrófono, pero igual, por favor, les pido que lo mantengan en silencio y que la interacción sea a través de chat. Con eso quiero introducir a nuestro invitado, a nuestro primer invitado del día de hoy, y honestamente es un gran honor, profesor, que esté con nosotros, el profesor Leo Leiderman. Es profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Tel Aviv. Es el asesor económico principal del Banco Hapoalim.
fue vicepresidente del Banco Central de Israel, economista jefe de mercados emergentes en el Deutsche Bank, experto en temas de política monetaria, inflación, mercados financieros y crisis económicas, que todo esto es muy relacionado con lo que estamos viviendo hoy. Inclusive el profesor publicó o editó varios libros, más de media docena de libros, muchos están disponibles en Amazon. No sé, profesor, cómo hacemos después para que nos pueda hacer autógrafo virtual, si alguien quiere de los libros. Pero de verdad es un honor, muchas gracias. Ustedes están terminando el día, nosotros estamos comenzando el día, y por eso cuenta todavía más. Entonces, profesor, le doy la palabra. Yo estaré tomando apuntes durante esto. No piensen que estoy haciendo otras cosas, pero quiero tomar apuntes para después poder hacer algunas también comentarios y temas. Profesor, el micrófono es suyo. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias a Marianne por facilitar toda esta relación y todo este encuentro, a Eddie por todos los mails que tuvimos coordinando, y a ti, Eli, y bueno, a Mili, y tu familia. Realmente un gran placer. Siempre tengo un muy buen recuerdo de mi visita en Panamá. Ojalá pueda ir a visitar de nuevo en algún momento cercano. Y bueno, vamos a dar un poquito la visión desde aquí, desde Tel Aviv, cómo vemos el tema económico y financiero a nivel global, y lógicamente voy a estar muy interesado en escuchar lo que Eddie tenga que decir respecto a Latinoamérica, Panamá y en general todo su aporte a esta conversación. Entonces voy a ser bien breve para dejar la mayor cantidad de tiempo posible para preguntas y respuestas. Tal como se mencionó, en la universidad hay mucho trabajo, muy dinámico todo en el contexto de esta pandemia, tanto la investigación médica como la parte social, económica, en fin, la parte de public policy. Estamos todos muy realmente teniendo un gran, digamos, estímulo en cuanto a la necesidad de tener más research y más conocimiento. Tú mencionaste, Eli, al comienzo los libros, y bueno, del pasado hay muchas cosas en el marco de pensamiento, en el framework, en los sistemas de análisis, en la forma como vemos el mundo, en el paradigma del mundo, que están cambiando, y lógicamente va a haber que vamos a tener todos que hacer un update, y probablemente ya lo estamos haciendo. Bueno, entonces, como economista, punto número 1 que quiero hacer. Este año podría haber sido económicamente y financieramente un desastre, una catástrofe mundial tipo la crisis de la Great Depression de Estados Unidos del 1929. Por suerte, no estamos ahí. El mundo está en una situación de recesión. El PBI, el Producto Bruto Interno de casi todos los países, está cayendo. En Israel está cayendo a un ritmo de un 5 o 6%, que es bastante parecido al ritmo promedio de países en la OECD, en la OCDE, como le dicen ustedes, más o menos como en Alemania. Hay países en los cuales la recesión es mucho más profunda, como por ejemplo Inglaterra, Francia, España, Italia. Hay países, por el otro lado, en los cuales la recesión es mucho menos profunda, como el caso de China, Corea del Sur y Taiwán, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que bajo el punto de vista mundial, el producto está cayendo, hay una recesión, está subiendo el desempleo y ha subido, pero de nuevo, no estamos hablando de una crisis tipo del año 1929. Y principalmente, uno de los factores que hay que tener muy en cuenta en esta situación es que a nivel mundial los mercados financieros están, yo diría, bastante optimistas en cuanto al futuro. Vamos a hablar de eso en unos minutitos. Y no hay riesgos financieros de una crisis del tipo que vimos en el 2008-2009, con la quiebra de Lehman Brothers, ni tampoco temas de fragilidad bancaria, etcétera, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de una crisis que es principalmente una crisis en la parte médica,
una crisis en la parte real de la economía, pero por suerte se evitó la transmisión de esta crisis a los mercados financieros. Hoy en día, la expectativa de casi todos los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, es que el año que viene va a haber una recuperación económica. Digamos, esos pronósticos son todavía cuando no sabíamos que se ha encontrado una vacuna contra la pandemia, y ahora más que se ha encontrado una vacuna, lógicamente que puede haber más seguridad, más confianza de que realmente va a haber una recuperación económica el año que viene. Pero, mientras tanto, entre hoy en día y el momento en el cual sepamos que toda la humanidad y todo el universo ya se ha producido la vacuna en cantidades suficientes y se la está distribuyendo a todo el mundo en forma suficiente, va a pasar bastante tiempo. Estamos hablando de por lo menos 5, 6, quién sabe, a lo mejor 8 meses. Y en el corto plazo, los riesgos de la pandemia y los riesgos económicos puede ser que hayan subido, porque en el momento en que aumenta la incidencia del coronavirus, más y más gobiernos deciden cerrar, hacer, digamos, cuarentenas más pronunciadas en diferentes sectores y de diferentes partes de la economía, y lógicamente que cuarentenas afectan inmediatamente a la economía, al comercio, al turismo, hotelería, etcétera, etcétera. Entonces ese es mi punto número 1. Punto número 2, ¿en qué se difiere esta crisis con crisis económicas anteriores? Esta es una crisis completamente diferente a las que conocimos en los últimos años y las últimas décadas, porque esta crisis comienza con la parte médica, con la parte contagio. Y para combatir el contagio y estar seguros que hay suficientes camas en los hospitales y suficientes ventiladores para tratar a los enfermos crónicos, entonces los gobiernos lógicamente deciden imponer algún tipo de restricciones o cuarentenas. Y es ahí donde el mercado laboral se transforma completamente. Porque, por ejemplo, en Israel se requirió a una gran parte del mercado laboral a no venir al lugar de trabajo, a trabajar desde la casa o a tomarse un leave without pay, o sea, vacaciones no pagas, ¿no es cierto? Tomárselo a esto. Y ahí vemos como inmediatamente con el contagio, con la suba en el contagio y con la suba en los riesgos médicos del corona, se viene ya inmediatamente el impacto en la actividad económica, porque hay menos empleo, menos consumo, menos trabajo, menos actividad, menos comercio, todos los temas que mencionamos anteriormente. Y entonces los indicadores económicos inmediatamente muestran la recesión, muestran el paro económico. Ustedes saben que en crisis del pasado tomaba cierto tiempo entre el momento en el cual el comercio, por ejemplo, empieza a ver que llegó un slowdown, que está llegando una recesión, hasta el tiempo que las tiendas y las fábricas empiezan a decidir a despedir empleados, ¿no es cierto? Porque al comienzo un empresario, y muchos de ustedes son empresarios, un empresario se pregunta a sí mismo o a sí misma, ¿en qué medida esto es transitorio o permanente? A lo mejor estamos hablando de un shock transitorio y entonces no conviene despedir al empleado. Entonces, bueno, pero aquí, digamos, el impacto es inmediato, no hay ningún rezago en la respuesta del mercado laboral y de los despidos y de la caída en el empleo vis-a-vis, digamos, lo que está pasando en el comercio o en otras áreas de esta situación. Bueno, yo creo que con el tiempo y con el transcurso de esta enfermedad, de este virus, se ha ido aprendiendo más y más, y en cuanto a las autoridades y la gente,
y la verdad es que yo creo que hoy en día, cuando llega la segunda cuarentena a Israel, o a lo mejor llegue en algún momento que Dios nos permita la tercera cuarentena, como que la sociedad está un poquito mejor preparada para cómo manejarse en esa situación que en otras situaciones. Punto número 3, los mercados financieros. Muchísimos analistas se preguntan, ¿cuál es la realidad, la true reality? ¿Cuál es la true reality, ¿no es cierto? La realidad de en serio, verdadera. La realidad de la economía que nos está mostrando recesión, o la realidad de los mercados financieros que en el último fin de semana han llegado a nuevos, especialmente los índices de acciones bursátiles, especialmente en Wall Street, han batido récords anteriores, ¿no es cierto? Hoy en día el Dow Jones pasó el nivel de 30.000 puntos, el S&P 500 también está en récord y también el Nasdaq. El índice Nasdaq ha subido un 36% en dólares desde el comienzo de año, ¿no es cierto? Bueno, y por otro lado, vemos que hay este tipo de recesión. Y bueno, aquí quiero hacer varios comentarios. El primer tema es que realmente lo que evitó la catástrofe este año, con la cual yo comencé mi charla, y lo que está apoyando a los mercados financieros en cierta medida, es la política macroeconómica de diferentes gobiernos. O sea, cuando se vio el peligro que esta crisis puede ser otra crisis de una década perdida, tipo la de 1929, por lo general los ministerios de Hacienda aumentaron el gasto fiscal, principalmente por la parte médica, fortaleciendo la infraestructura de hospitales, poniendo más camas por cualquier cosa para los enfermos, trayendo más ventiladores, bajaron impuestos en diferentes lugares, lógicamente que se aumentaron los gastos de indemnización a personas que están desempleadas, el gasto social ha subido, el apoyo a las personas que están en nivel de miseria y en nivel de pobreza ha subido, todo lo que sean welfare payments. Entonces, toda esa red social, yo llamaría una red social de apoyo social de parte de los gobiernos, se ha formado y se ha activado en una forma muy, muy fuerte. A la par de eso, los bancos centrales bajaron las tasas de interés e inyectaron más y más liquidez a las economías. Y lógicamente que economistas como yo, me imagino Eddie, Eli, otros de ustedes aquí en la charla, siempre preocupados de que si el gasto sube y la emisión monetaria sube, eso puede traer inflación. Pero ha pasado algo en el mundo, a lo mejor podemos hablarlo después, no tenemos bien claro todas las explicaciones, pero la inflación, tal como la medimos normalmente, no ha subido. Entonces, es como que los bancos centrales y los ministerios de Hacienda se han sentido relativamente cómodos de tener una política, como se dice, expansiva, una política que estimule la economía y los mercados. Entonces, volviendo a los mercados financieros, yo creo que han reflejado esto, que hay muchísima liquidez en el mercado. Las tasas de interés son muy, muy bajas porque es lo que los bancos centrales han querido lograr para que el sector inversión de la economía y los sectores como el real estate, inmobiliario y otros que dependen mucho de la tasa de interés puedan recuperarse rápidamente. Y entonces, lógicamente, que la parte accionaria es la que ha subido en una forma muy preponderante. Si vemos la composición de la suba de los mercados accionarios, no cabe la menor duda que hay que distinguir entre la parte tecnología y la parte que no es tecnología. Hasta el día de hoy, lo que ha subido principalmente son las acciones tipo Nasdaq. Y esas acciones están reflejando, entre otras cosas, el futuro. No la recesión de este año y no la recuperación del año que viene, sino lo que puede ser el nuevo equilibrio de la economía mundial dentro de 2, 3, 4 años,
cuando se pueda erradicar la pandemia y, digamos, el mundo de mucha más tecnología, todo lo que sea Zoom, todo lo que sea e-commerce, todo lo que sea cybersecurity, fintech, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vemos como es compañías que reflejan ese tipo de temas, junto con compañías que reflejan también, empresas que reflejan todo el cambio en cuanto al tema energético, el tema energía, y especialmente ahora que estamos después de las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden es uno de los temas que quiere enfatizar, la sustitución de la energía tradicional tipo petróleo, tipo carbón, por tecnologías que no sean tan polluting, ¿no es cierto? En tipo wind energy o nuclear energy o solar energy, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, yo creo que eso es, digamos, lo que ha subido principalmente. Últimamente, con el anuncio de que probablemente el mundo ya tiene una vacuna o varias vacunas in store, entonces también como que ha habido una market rotation, ha habido una rotación de vuelta a sectores más tradicionales como el sector industrial y el sector petróleo, porque se prevé que realmente estamos más y más convencidos de que probablemente va a haber una recuperación económica el año que viene. Entonces yo, para concluir, diría lo siguiente: el año comenzó muy bien, en febrero se nos vino todo abajo, en marzo los mercados accionarios cayeron en un 30-35%, pero rápidamente las autoridades de política fiscal, monetaria, se movieron muy rápido, y así es como se empezó a ver una recuperación. Y el tercer trimestre del año, digamos, de julio, agosto, septiembre, ha sido un trimestre muy, muy bueno de recuperación después de la primera cuarentena y la salida de la misma. Pero en septiembre, en casi todos los lugares, se entra en una segunda cuarentena, y probablemente los datos que vamos a ver del último trimestre del año, o sea, octubre, noviembre, diciembre, van a ser peores que los datos del tercer trimestre, pero mucho mejores del segundo trimestre. Mirando hacia el año que viene, la política va a seguir siendo expansiva. Tenemos el prospect de tener la vacuna. En Estados Unidos ya estamos después de las elecciones, quiéralo o no el señor Donald Trump, la incertidumbre de quién es el nuevo presidente, quién será el presidente de Estados Unidos, ya está behind us. Así que, bueno, mientras tanto tenemos que pasar estos meses de gran incertidumbre de corto plazo con el contagio, la situación especialmente en Estados Unidos, especialmente en Europa, países que se han comportado muy bien, ¿no es cierto? Se han comportado muy, muy bien, como Alemania, están sufriendo también de una suba en la incidencia y en el contagio, ¿no es cierto? Entonces, eso en el corto plazo puede llevar a más restricciones y más cuarentenas. Así que, en fin, me gustaría terminar con esta pequeña nota de optimismo moderado mirando hacia el año 2021. Así que prefiero parar aquí, dejar que, lógicamente, y escuchar con mucho interés, y después podemos abrir para comentarios, preguntas y respuestas. Así que, mientras tanto, todo va. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a usted, profesor. Sí, muy interesante, y sí, optimismo moderado. Le quiero dar la palabra ahora a Eddie Silvera. Eddie es gerente general y director de Canal Bank, director de Benevirit, Panamá, donde también es host y moderador de los espacios Stay Home and Learn. Y él es director en PanamCham, en el comité, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Panamá, columnista en periódicos, profesor invitado en IESA Panamá y en IUGT, y muchas otras cosas más. Lo conozco, es amigo mío. Eddie, te paso la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias, Eli. Bueno, primero quería agradecer tanto a Clara, a Mili y a Marian por la oportunidad de invitarme a este evento y compartir aquí con el profesor Leo Leiderman y aprender mucho de él con su visión global y sobre todo estando desde Israel. Yo creo que siempre nos da una perspectiva a veces distinta que también necesitamos entender de cómo ese tipo de visión también se replica en esta parte del mundo, ¿no? Como es Panamá, Centroamérica y Latinoamérica. Adicionalmente a eso también, Eli, gracias por, como siempre, por tu moderación, que además de ser amigos, hemos coincidido en otros eventos y la verdad que siempre es un placer compartir. Bueno, como dijo Leo, me gusta su optimismo moderado, Leo. La verdad que me voy de buen humor después de esta charla. Creo que eso es importante y yo creo que hay que contagiar ese optimismo moderado y ciertos comentarios que vamos a hacer del lado de Latinoamérica que tenía para la parte mía del conversatorio coinciden con lo que Leo está comentando. Bueno, antes de empezar de la parte positiva, bueno, la situación, el tema de Latinoamérica, a diferencia de quizás Asia, Europa y Estados Unidos, la pandemia lo que ha demostrado es que Latinoamérica ha sido la región menos preparada para la llegada del COVID, lo que fue la cuarentena, el aislamiento social, distanciamiento social y lo que es la pospandemia, ha sido primero, Latinoamérica ha sido de los lugares, en no todos los países, con la excepción quizás de Brasil y México, donde se hicieron confinamientos muy estrictos, más de lo necesario, y han tenido efectos bien complicados en lo que es la economía. Ahora vamos a comentar en números brevemente de cómo ha sido el efecto en los países. Y no solo eso, sino que posteriormente a eso, una vez que pasó el tema España-Italia, Latinoamérica se volvió en el epicentro o el centro de la pandemia, donde había un mayor número de contagiados. Lo que alivia, él hizo los comentarios en Panamá, donde ha bajado el nivel de contagios del 40 al 15% aproximadamente, comentaste. Yo creo que también eso es una buena noticia. Y obviamente en algunos de estos países, aunque ya se está haciendo la reactivación económica y como dijo el profesor Leo, o Leonardo, como dijo, obviamente se puede esperar un rebrote como ha pasado en Israel, en Europa, y ya habría que ver cómo los gobiernos lo van a manejar. La recomendación sería hacerlo segmentado y no como si sea. Yo creo que se ha aprendido mucho de este virus. Y bueno, y el tema de la vacuna también vamos a comentar brevemente ahorita. Pero ya entrando en materia, para no hacerlo largo, Latinoamérica ha experimentado un decrecimiento para este año, va a cerrar en 9.1%, donde el PIB ha regresado hacia la década, hacia hace 10 años. Pero así como dijo Leo, creo que si los gobiernos hubieran tomado ciertas iniciativas, hubiera sido peor las consecuencias de lo que se tiene ahora, y eso también lo vamos a comentar. Ahora, acuérdense que Latinoamérica, a diferencia quizás de otras regiones, ya venía con un crecimiento bajo desde el año 2014 al 2019, del 0.4%. Si lo comparas con países asiáticos, está en 6.7% y el mundo está en 3-5%. Ha habido obviamente ciertos temas que ha afectado directamente a Latinoamérica, como la reducción de las exportaciones un 37%, la baja significativa de remesas. Hay muchos países como El Salvador en Centroamérica y en Latinoamérica que dependen de remesas de otros países. También obviamente la caída de los precios de la materia prima, el petróleo, el gas, los metales, los productos agrícolas ha afectado Latinoamérica. Acuérdense que los commodities siempre influyen mucho en la región. Una menor demanda del turismo, como en muchos lugares, transporte aéreo y servicio. El desempleo se ha incrementado en 13.5% con 18 millones nuevos desempleados en la región, para totalizar 44 millones. O sea que las cifras no son muy alentadoras, pero bueno, ahora vamos a hablar de la parte de la reactivación. Adicionalmente a eso, el 54% de la población de Latinoamérica es del sector informal, que ha sido afectado, los mayormente afectados en la pandemia. Y definitivamente, como decía Leo, quizás a diferencia que cuando fue la crisis financiera del 2008 y 2009, en donde lo que se llamaba a los países era ir a la austeridad fiscal, aquí ha sido lo contrario. No, países endeudense, inyectan dinero en la economía, y eso no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en Asia y en Estados Unidos, para evitar y mitigar los efectos de la pandemia que sean peores a lo que se habían esperado, que un poquito Leo también lo comentó. Bueno, el aumento de la pobreza un 37% y un aumento de la desigualdad en la región. Y obviamente aquí es la necesidad de ver cómo hacemos con esas personas que no tienen acceso a Internet y dispositivos móviles, que es una de las recomendaciones que vamos a dar adelante. Cierre de 2.7 millones de empresas y
obviamente, yo creo que el desafío de todos los gobiernos aquí en adelante es cómo profundizar en la reactivación económica y a la vez evitar el crecimiento de los contagios. ¿Qué vemos en la reactivación económica? Sí hay buenas noticias ahí, ahora viendo el lado positivo, y ahí coincido con Leo con el optimismo moderado. Quizás los países que van a lograr una recuperación más rápida, quizás para finales de 2021 y 2022, podrían ser Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, inclusive Panamá y República Dominicana. Ya para el 2023 y 2025 quedarían Argentina, México y Brasil, que tienen otros problemas estructurales que, bueno, no vamos a entrar en detalle ahorita. Creo que el desafío importante aquí es el problema de la pandemia se mantiene hasta que o el 80% de la población sea inmune por infectarse o con la vacuna. Y como dijo Leo, lo bueno es que ya han entrado nuevas vacunas que, como ustedes saben, las vacunas que están siendo desarrolladas por Pfizer, por BioNTech, AstraZeneca, que ya anunciaron de que sus vacunas tienen una efectividad superior al 90% en el tema de prevención. Y se espera ya para el primer trimestre de 2021 las jornadas de vacunación. Ahora, por lo menos para Latinoamérica, la vacunación a toda la población va a ser compleja y complicada por las estructuras y las desigualdades sociales. Para darles una cifra, si ustedes quieren vacunar el 20% de la región, va a costar $2 billones. O sea que aquí el desafío, por lo menos en Latinoamérica, a diferencia quizás en los países desarrollados, es cómo ser efectivo en la distribución y aplicación de las vacunas como medida de seguir controlando el virus. ¿Qué recomendaciones, desde mi perspectiva, daríamos para la reactivación? Uno, pienso que lo importante es, más que nunca, bueno, el COVID lo que ha demostrado que el mundo está más globalizado que nunca. O sea, la pandemia ha sido el fenómeno más globalizado de la historia. Entonces, eso es lo que hay que agarrar el mal ejemplo en el buen ejemplo de que hay que haber una mayor cooperación entre los países de Latinoamérica en el tema de logística, distribución y transporte. Yo estuve en una charla reciente, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos en vez de importar directamente los productos de China, tener almacenadoras en México que salen menos costosas y más eficientes para traer productos en la región. Ese tipo de iniciativas hay que seguir replicándolas. Bueno, todos los temas de protocolos sanitarios, promover y flexibilizar más los vuelos internacionales, la creación de los pasaportes sanitarios. Leo lo habló, definitivamente ha habido un gran apoyo de las multilaterales. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento va a inyectar $16 billones en total para finales de este año. CABEI y lo que es la multilateral de Centroamérica destinó 15 billones para el proceso de recuperación de los países. El Fondo Monetario Internacional también ha inyectado 5.5 billones en 17 países de la región, como Chile, Perú y México. Adicionalmente a eso, los países, como dije anteriormente, se están endeudando. Y eso sí es un tema que debemos estar alertas, porque a la medida que los países se endeudan, y aunque no ha habido un efecto en la inflación, porque obviamente han bajado las tasas y la liquidez en los mercados está alta, alguien después va a tener que pagar la cuenta. Entonces, en la historia nunca se vio un nivel de endeudamiento tan alto y quizás no una disciplina tan fuerte fiscal como la tenemos ahora. En el caso de Panamá, comparado con la región de Centroamérica, quizás somos favorecidos porque siempre hemos tenido una relación deuda del PIB más racional y mucho más medida comparado con otros países como Costa Rica, que están enfrentando muchas dificultades. Pero bueno, los bonos soberanos latinoamericanos se ha emitido un total de 42.5 billones en el 2020, comparado con lo que el año pasado era 34.5 billones y durante el último quinquenio eran 30 billones. O sea que se ha incrementado de una manera significativa la emisión de estos bonos. Y la idea es utilizar esos bonos ¿para qué? Para gastos en mayor atención de salud, que lo comentó Leo también. Temas de prevención, vacunas, los ventiladores, lugares y espacios para atender a los pacientes. Obviamente temas fiscales, prestaciones de desempleo y apoyo a las empresas. Y obviamente el tema de pymes para poder reactivarla en los países que definitivamente se espera. Ahora, con todo eso, yo coincido ahí con Leo. Por lo menos para la región esperamos una recuperación parcial positiva del 3.7% para el 2021. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que verificar es cómo se tiene todo el tema fiscal, cómo se va a manejar de aquí en adelante. Bueno, otro tema importante, lo que nos ha demostrado la pandemia, y lo hablo brevemente, es la transformación digital y todos los temas de innovación. Obviamente la pandemia ha acelerado esta transformación digital que ya venía.
Y ustedes lo han visto, lo que es la educación virtual, las escuelas digitales, el teletrabajo. Pero también yo creo que una recomendación es una oportunidad de oro. En Panamá lo están haciendo y en otros países, que también el sector público también pase por esa transformación digital. Y eso le da más transparencia para que los ciudadanos veamos en qué usan nuestros recursos, nuestros impuestos, o en qué utilizan los fondos de los proyectos. Y eso yo creo que es algo interesante. Hay temas importantes. Yo creo que hay un desafío en Latinoamérica para mayor uso del Internet. Por ejemplo, en Latinoamérica, la población, el 68% de la población tiene Internet comparado con el 84% en países desarrollados. Y por ejemplo, obviamente, países como Chile, Argentina, Costa Rica y Uruguay usan más Internet, que están en el uso del 75-80%, y hay desafíos en la región de Centroamérica, donde ves un Honduras y Nicaragua y Salvador, donde hay 40% solo que usan el Internet. Entonces aquí hay una gran oportunidad de cómo hacer, porque la única manera que los países salen adelante y vuelvan a reducir las brechas de desigualdad que ahora se están expandiendo es darle acceso a Internet a esas personas, ¿no? Para poder ir cerrando las brechas. La situación, ¿cómo está la situación bancaria en Latinoamérica? Yo creo que lo importante, al igual que en Panamá, la mayoría de los bancos en la región están dando periodos moratorios a los clientes, tanto del lado de la banca de consumo como la banca corporativa, y obviamente no se va a ver, definitivamente los bancos centrales han ayudado en la liquidez. O sea, sí ha habido, los mercados financieros, como bien dice Leo, sí ha habido un efecto menos negativo de lo que se esperaba a nivel de bancos. Tomando, por ejemplo, el caso de Panamá, los niveles de liquidez están en el 47% de los bancos privados y 60% de los bancos públicos. Claro, como en Panamá no hay un banco central, ni hay como llamamos un lender of last resort o un prestamista de último recurso, yo creo que lo importante es por qué los bancos están mejor preparados. Porque cuando fue la crisis financiera del 2018 y 2019, se tomaron medidas como lo que es obviamente los indicadores de las regulaciones de Basilea, y además de eso indicadores más fuertes de liquidez y de capitalización para los bancos. O sea que ya los bancos venían preparados antes de la pandemia. Quizás si no hubiera ocurrido la crisis financiera hace unos años atrás, no hubiera pasado lo que está sucediendo ahorita. Definitivamente el desafío creo que viene por lo menos en Panamá y para algunos países el año que viene, porque acuérdense que siempre el sector financiero es un reflejo del sector real. Entonces todo lo que sucede en el sector real se ve posterior al sector financiero. Y definitivamente, sobre todo, más que la banca corporativa y comercial, yo creo que lo que son los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos personales, autos, ahí es donde hay que tener cuidado, porque y si los bancos empiezan a ejecutar posterior a los periodos de moratoria como en Panamá y en otros países de Latinoamérica, no tiene ningún sentido. Al final tienen que apoyar. Adicionalmente a eso, muchos bancos regionales tienen que capitalizarse. Por ejemplo, en el caso de los bancos colombianos, 30% de sus activos y actividad lo tienen en Centroamérica, que son el Grupo Aval, Bancolombia y Davivienda. Entonces necesitan más inyección de capital. Bueno, ya para ir concluyendo mi presentación, para dejar espacio para preguntas, ¿qué recomiendo yo a los gerentes y a los empresarios? Uno, yo creo que yo daría 5 recomendaciones. Uno, el liderazgo emocional. Yo creo que en este momento los empresarios que están aquí debemos conectarnos y tener mucha empatía con nuestros empleados, colaboradores y los equipos, pero demostrar un genuino interés en ellos. En este momento, a mí me pasó cuando estuvo la pandemia, cuando yo hablé con el grupo, un consultor me dijo, no le hables del banco, no le hables de lo que vas a hacer, pregunta cómo están, porque están preocupados, están en sus casas, tienen gente mayor, sus padres, o tienen sus tíos que pueden estar afectados por el COVID. Los hijos están en la escuela virtual en las casas. O sea que hay que demostrar ese genuino interés, esa empatía con la gente para salir adelante. Definitivamente el otro que mencioné, la revolución de transformación digital, todo el tema de comercio digital hay que aprovecharlo. Y obviamente todo el tema de reinvención. Tú lo ves tanto en Panamá como en la región. Obviamente, ayer estaba hablando con un empresario, me dijo que se quintuplicaron sus ventas online en internet, y obviamente en el retail, antes vendía por tienda, por decir algo, $80,000, ahora vende $20,000 al mes con la reapertura. Este es el segundo tema. El tercer tema sería aprovechar la educación digital. Yo creo que para desarrollar talento este es el momento. Ahora tenemos acceso a charlas. Bueno, mire, gracias a la virtualización tenemos aquí al profesor Leo, que es algo que antes no teníamos.
Entonces yo creo que hay muchísima infinidad de cursos a costos razonables y hay mucha información que yo creo que debe ayudar mucho a generar nuevos talentos. La cuarta, que yo tengo varios empresarios panameños que lo están haciendo, es aprovechar las capacidades regionales en teletrabajo, donde tú puedes disponer, dependiendo de tu negocio, ya no tienes que contratar personas dentro del país, puedes contratar en la región y quizás te sale más barato. Y entonces yo creo que, por ejemplo, en Panamá se estila mucho. Como Panamá es una economía dolarizada, puedes contratar gente que sí, muy valiosa de Argentina o de otros países, por decir algo. De hecho, a mí me llamó una headhunter de Argentina hace poco. Le dije, oye, te pongo a la disposición gente de tecnología, gente que yo ofrezco en varios países, y ahora, como todo es vía teletrabajo, se hace de esa manera. Y por último, yo creo que es importante que el empresario, más que nunca, tenga una visión holística, periférica e integral de su negocio. Cómo están cambiando los patrones de consumo, los temas de logística y suministro, cómo está cambiando la forma de dar el ejemplo en la austeridad en las empresas, también vigilar y asegurar la liquidez en los próximos 12 meses, la reinvención, por ejemplo, estás viendo mucho, no solo en Panamá, sino en el resto de los países, el tema del delivery, la atención en la casa, la forma de pedir digital cada vez está cobrando más fuerza y pedir todo por app en ese sentido. Yo creo que esas son mis 5 recomendaciones. Ya con eso cierro y bueno, después de las preguntas, hago un comentario también de los mercados para complementar a Leo. Muchas gracias. Gracias a ti, Eddie. Muy interesante todo. Le quiero dar la palabra ahora a Mili Betzak, que Mili es la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Panamá. Mili, y nuestra host el día de hoy. Mili, por favor. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecerles a todos como presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Panamá, y que estén aquí, que nos hayan dedicado una hora de su valioso tiempo para escuchar a estas 2 personas, el profesor Leo Leiderman desde Israel, que nos está donando su tiempo tan generosamente con una charla tan interesante, y Eddie, que está aquí en Panamá. También muchísimas gracias a los 2. La asociación realmente es un representante de la Universidad de Tel Aviv aquí en Panamá, y estamos constantemente trabajando y trayendo este tipo de intercambios muy valiosos para Panamá, entre profesores, en todo lo que tiene que ver en materia científica, económica, en todo tipo de materias donde la universidad tiene la expertise. Y gracias a la globalización nosotros estamos pudiendo traerlo ahora para acá. Antes era presencial, obviamente, ahora tiene que ser por Zoom, pero pienso que también es una buena manera de conectarnos y de que se conozca el trabajo de la Universidad de Tel Aviv, trabajo muy valioso. Así que nuevamente les quiero agradecer, estamos a la orden acá y vamos a seguir con nuestra ronda de charlas y de invitados especiales, así que por favor estén atentos y agradezco nuevamente su participación. Gracias, Mili. Y recuerdo, pueden enviar por chat sus preguntas y esto va a ser grabado y después se le podrá dar acceso a la grabación para los que quieran. Quiero comenzar con algunas preguntas y queremos tener muchas respuestas, entonces trataremos de ser un poco breve. Pero, profesor Leo, tengo 2 preguntas. Una es, ¿cuáles son las expectativas especialmente para Israel en el 2021? Pero quiero agregar que es diferente totalmente, pero es el elefante que está en el cuarto. ¿Qué espera de la relación Biden-Israel? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál es su opinión sobre el presidente electo que hay en Estados Unidos? Bueno, muy bien, gracias Eli por tu pregunta y gracias Mili por tus palabras y por todo el trabajo de ustedes apoyando a la universidad desde allá. Yo creo que Biden va a ser un muy buen presidente para Israel. Biden comprende muy bien la importancia estratégica de Israel como más o menos la única democracia en el Medio Oriente. Y en ese sentido vemos también el appointment al ministro de Relaciones Exteriores, que es también una persona muy conocida en Israel y con muy buenas relaciones con Israel. Me imagino que lógicamente Biden no va a estar de acuerdo con políticas
anexación de territorios en forma unilateral, y Biden va a tratar de avanzar los planes de paz con los palestinos, en los cuales existe el tema de probablemente la creación de un Estado autónomo o de dar más autonomía a los palestinos, ¿no es cierto? Me imagino que también se van a oponer a nuevas anexaciones o nuevos, nuevos settlements, digamos, ¿no? Así que yo no tengo ningún temor en ese sentido. Yo creo que la relación Estados Unidos-Israel va a seguir siendo una relación muy buena. Y también Israel tiene que hacer sus deberes en este sentido, ¿no es cierto? Y bueno, y tener en cuenta que hay aquí temas que son muy sensitive del lado palestino y que hay que tomarlos muy, muy en cuenta antes de tomar algún tipo de decisiones que sean vistas como unilaterales. Sobre Israel en el 2021, lo que puedo decir es que Israel es una reflexión de la economía mundial. La situación macroeconómica es muy similar a la de Alemania y de Estados Unidos. O sea, una caída en el producto este año, tal como mencioné, de un 5%, 6%. Y bueno, el mismo tipo de sectores que han sufrido y que están sufriendo, como el turismo, hotelería, todo el tema cultural y actividades de comercio en ese sentido. En Israel ha habido, y lo digo esto un poquito en forma crítica, ha habido un poco de mismanagement en cuanto a cómo se organizó el país para atacar y para manejarse con el tema de la pandemia. Porque, digamos, hubo momentos hasta hoy en día, y los hay hasta ahora, que ustedes ven grandes debates, incluso por televisión, entre el ministro de Salud, por un lado, que quiere más, cuarentenas. Por otro lado, el ministro de Hacienda, que quiere menos cuarentenas para apoyar la economía. Los funcionarios de cada uno de estos ministerios teniendo cada uno sus opiniones. El primer ministro, lógicamente, tomando un liderazgo y tratando de decidir, pero no es un país presidencial, es un país con primer ministro, ¿no es cierto? Y entonces han habido momentos en los que yo creo que la credibilidad y la confianza de las medidas que se han tomado bajo el punto de vista de cómo han sido recibidas por el public at large, por la gente en general, se perjudicó, se dañó por esto, ¿no es cierto? Y bueno, en fin, en su momento el ejército, el ministro de Defensa ofreció a Netanyahu ser el ente coordinador de todos los ministerios y de todas las decisiones, ¿no es cierto? Pero dado que hay una puja política entre quien es el ministro de Defensa, que es Benny Gantz, el líder del partido blanco y azul, azul y blanco, y Netanyahu, por otro lado, que es el primer ministro del Likud, entonces en cierta medida no se quiso de parte del Likud dejar que el señor Gantz sea el que, bajo el punto de vista del Ministerio de Defensa y el Ejército, tengan la coordinación de todo esto. Yo creo que esto ha dañado, tal como dije, la confianza en los ojos de la gente. Por otro lado, de nuevo, si ves los datos, si ustedes miran los datos de la pandemia y de la economía y el desempleo, todo es muy, muy parecido a una economía promedio de la OCDE. Así que es muy difícil probar que eso realmente ha causado un gran daño, pero de todas formas algo que se ha hablado muchísimo y que si en algún momento el país va a tener alguna pandemia en el futuro, yo creo que tiene que organizarse internamente un poco mejor de lo que se organizó. Estoy de acuerdo. Y muchas gracias. Y de paso, a mí se me olvidó un poco de tener algunos de los puntos que había tomado sobre las dos presentaciones. Y honestamente lo repito, o sea, presentación suya fue un optimismo moderado. Y algo que no había oído antes, y agradezco, es de que se evitó de alguna manera llegar a una catástrofe como la década perdida,
y que fue por ese movimiento rápido que tuvieron los gobiernos. O sea, creo que ese es un punto que no lo había visto de esa manera muy interesante, de que esa política rápida de préstamos y de impulso a la economía ayudó mucho a que no sea una catástrofe que uno estaba pensando en febrero y en marzo. Y Eddie habló mucho de la recuperación que va a venir probablemente a todos los países grandes, a todos los países latinoamericanos, excepto a los grandes, que los grandes tal vez van a tomar un poco más de tiempo, y Eddie no mencionó a Perú, y ese es un punto diferente, ¿sí? Y que también la política que tomaron los diferentes gobiernos es lo que ha ayudado a que tengamos una buena perspectiva para el próximo año. Eddie, te quería preguntar, cuando tú hablaste del costo y tiempo que se necesita para, o sea, ¿cuál es el costo y tiempo que se necesita para formar a los empleados en los sectores digitales? Y si la región está preparada para esta reinvención digital, y qué hace falta para ponerse al día. No sé si quieres tocar ese tema un poco. No, me parece excelente pregunta y muy atinada, y sobre todo en Latinoamérica. De hecho, hay un artículo que sale hoy, después se los puedo compartir, que hablo del tema, porque obviamente, ¿cuál es la tendencia hacia dónde vamos para empezar por ahí? O sea, las tendencias del mundo, y Leo también lo mencionaba, todo el tema del consumo digital, el e-commerce, los smart homes, lo que es la quinta generación de tecnología móvil, la ciberseguridad. O sea, tema de tecnología ahora cobra más fuerza que nunca. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Hay una escasez de talento en esos segmentos, que naturalmente se lo ha habido, pero yo creo que se va a acelerar más aún todavía. Entonces, yo creo que lo que viene, el advenimiento de los bootcamps, que ya voy a explicarte de qué se trata eso, que es algo interesante. ¿Qué son los bootcamps? Bootcamps de tecnología. Obviamente la palabra bootcamps, como ustedes saben, viene de los campos de entrenamiento militares ingleses con las botas y el tema del entrenamiento rápido. Los bootcamps básicamente son, que Eli lo debe conocer, que viene de la rama tecnológica, son entrenamientos que son de corta duración, de 12 semanas a 6 meses, todos los días, mañanas y tardes, bien intensos, y particularmente es para formación de profesionales en temas tecnológicos específicos. Inclusive se hacen alianzas con empresas. ¿Qué hacen los bootcamps? Se buscan talentos. Inclusive las personas que entran al bootcamp no necesariamente tienen que tener ningún background, toman cursos intensivos de máximo 6 meses, ya se gradúan y directamente a la hora de salir se colocan rápidamente en el mercado. Sobre todo estos millennials o no tan millennials que aprendan de ciertas cosas en las computadoras y cómo utilizarlas, le permiten a las empresas adentrarse más rápidamente al mundo digital y no esperar a una persona que pasa por la universidad, se gradúa, etc. Es más, la experiencia demuestra que en los últimos años el nivel de colocación de personas de bootcamps ha sido muy efectivo. De las personas que aplican, casi que el 95-98% ya consiguen trabajo rápidamente. En los bootcamps hay más de 300 bootcamps a nivel mundial. Una cosa muy bonita que quiero compartir, hay una bootcamp en particular que, por ejemplo, se llama Hola Code, que el Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando. Ellos están agarrando estudiantes que son refugiados, migrantes forzados y retornados a países como el caso de México, cuando obviamente salieron de Estados Unidos, Venezuela por la situación y algunos países de Centroamérica. Más que todo, hay varios bootcamps que tú ves en Argentina, Brasil, Colombia y México, pero pensamos que hay mucho advenimiento en eso. Y en la medida que tengas personas preparadas en el tema digital, son nuevas formas de trabajo que se van a generar en el tono optimista que Leo tenía también para el próximo año. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Eli, si me permites, ¿claro? quería agregar algo respecto a los temas, específicamente el tema general del cual habló Eddie, y es el tema de Latinoamérica. Realmente, digamos, para mí, mirándolo desde aquí, de Tel Aviv, y hablando mucho con inversores globales, realmente esta crisis ha afectado y ha perjudicado bastante la situación relativa de Latinoamérica vis-a-vis otros mercados emergentes. Yo creo que, digamos, los ganadores, si hay quien gana en esta crisis, es realmente Asia, digamos, donde tenés a China, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Japón. Japón se está recuperando. El mercado accionario de Japón ha subido en el último mes un 13-14%.
el Nikkei. El Nikkei o el índice Nikkei está hoy en día donde nunca estuvo desde el año 1991, ¿no es cierto? Después de la crisis del 89. Y entonces es como que el mundo te está diciendo el futuro del desarrollo y del crecimiento económico está en Asia, ¿no es cierto? Por otro lado, Latinoamérica, realmente como siempre, mi país de origen, Argentina, de crisis en crisis, de pelea en pelea con el Fondo Monetario Internacional, de default a default y bueno, con un gobierno muy populista. La vuelta del populismo a todo Latinoamérica y el tema del riesgo político realmente es... Perú hace unos años se la veía muy bien y ahora Perú de nuevo con gran riesgo político, no hay ningún gobierno o presidente que pueda ser estable, ¿no es cierto? Realmente es una gran lástima, es una gran lástima porque yo creo siempre en el futuro de Latinoamérica, pero tal como lo sabemos, el inversor global mira y con mucha justificación, mira todo en forma relativa, y en forma relativa, si medimos Latinoamérica versus el resto, Latinoamérica como que ha bajado en su ranking en cuanto a ser un lugar atractivo para inversión y para crecimiento. No sé lo que opina Eddie sobre este tema. No, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? Yo creo que en general, tú hablas también del tema del mercado de valores, ¿no? Porque como tú decías que en una pandemia así, lo mencionaste varias veces que iba en proceso de deterioro, pero como tú comentabas, con el tema entre la expectativa de la vacuna, la reapertura de la economía, inclusive a nivel de las cuentas en brokerage se han incrementado, los apostadores, los especuladores han entrado al mercado, y obviamente, como sabemos, el torpedo de la Reserva Federal, o sea, que han inyectado billones de financiamientos, trillones de inyección, o sea, y las cuentas continúan. Entonces yo creo que eso ha ayudado a imprimir mucha liquidez al mercado y eso ha facilitado en ese sentido, ¿no? Y bueno, no, para comentar yo diría, y complementar ahí, yo diría, Leo, lo que quería comentar, que yo creo que lo que tenemos que estar atentos, tanto a nivel como empresarios o inversores en la bolsa o en acciones, cuáles son los sectores, en mi opinión, que son de la economía que debemos estar pendientes y están favorecidos. Todo el tema de, obviamente, lo que son los distribuidores y fabricadores de productos de prevención del COVID, comercio electrónico, el tema de agricultura combinado tecnología e innovación. Inclusive vemos los bienes raíces, se ha transformado esa industria. Ahora, en vez de se han convertido los lugares en centros de almacenaje y distribución de productos, más que locales comerciales, por decir un ejemplo. Lo que es el tema de la banca digital, la enseñanza a distancia, obviamente los apps digitales, la salud física mental, inclusive la ciberseguridad, cada vez más obviamente él es el experto en el tema, el entretenimiento digital, inclusive todo lo que sea virtual y digital, yo creo que hay que prestarle atención y yo creo que esas son cosas que explican un poco lo que tú comentabas al principio, los récords en Nasdaq y en Standard & Poor's, la brecha del Dow Jones que ha superado en ese sentido, ¿no? Esos son como mis comentarios. Leo. Estoy de acuerdo. Creo que tenemos que ir cerrando para respetar los horarios que teníamos y también en Israel es tarde. Quiero tocar un último tema para tal vez algún comentario sencillo antes de cerrar. Algún comentario rápido antes de cerrar. Tanto Eddie como Leo hablaron de la globalización, pero sí se vieron muchos países, Estados Unidos en particular, que fue al revés y que en vez de muchos países ahora tuvieron que cerrar fronteras y tratar de ser autosuficientes en algún momento. Mi pregunta sería, ¿cuál es una buena estrategia o qué es algo que debe tomarse en cuenta para regresar a un ambiente donde la globalización se ve como un beneficio, un activo, algo, una meta, versus lo que en algunos países se está viendo donde quieren cerrarse un poco más y dicen que la autosuficiencia es importante? No sé si quieres comenzar, Eddie, y después terminamos con el profesor. Ok, Leo, ¿te parece? Yo comienzo brevemente y dejo a Leo que tiene más la visión global. Yo hablo más desde el punto de vista regional global, Leo. Mi opinión es la siguiente, que lo he escuchado y leído de la materia. Oye, o sea, el ejemplo clásico es Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, y lo he escuchado en varios charlas y foros, ha perdido muchos espacios y presencia, ¿no? En muchos
en muchas instituciones globales y que fomentan la comercialización internacional. Obviamente el tema de Estados Unidos con China, yo creo que ha sido un tema importante. Y obviamente China se está posicionando como una potencia en aumento, y obviamente eso siempre trae fricciones con Estados Unidos, y eso es lo natural, porque ahí hay un cambio de dinámica y de fuerzas que hay que estudiar. Y obviamente Estados Unidos, la postura en los últimos años, como decía Eli, ha sido aislarse, proteccionismo, un poco la old school en ese sentido, y no abrirse, porque en teoría eso genera mayor incremento de lo que es obviamente de protección a la industria nacional y empleos y protección, etcétera. Yo creo que ahora con el cambio quizás de gobierno, por un lado, combinado con la realidad que se está viviendo, ahora cobra más que nunca el tema de que se deben fortalecer los espacios de integración regional y económica entre los países. Y ojalá que veamos eso, unas iniciativas sobre todo las potencias mundiales, que son las que obviamente marcan la pauta y el liderazgo, que lo hagan en ese sentido. Miren el caso de Europa, con la Unión Europea, que ha tenido sus altos y bajos, pues estuvo el tema del Brexit en su momento, pero quizás han demostrado un ejemplo de cómo se puede lograr un buen ejemplo de integración en ese sentido, ¿no? Pero le dejo a Leo, que es experto más que yo en el tema. Leo, nuestra última conversación del día de hoy. Sí, mira, muy buena la pregunta y muy buenos los puntos de Eddie. Yo ya antes de la pandemia escribí un artículo para el diario La Nación de la Argentina, en el que expresé mi temor que estamos en un proceso de desglobalización en el mundo. Dada la puja entre Trump y los chinos y otra serie de desarrollos y eventos que están pasando en Europa, la suba del populismo en Europa, la suba de la derecha y ultraderecha y el nacionalismo en diferentes países. La misma decisión de Gran Bretaña, de Inglaterra, de salirse de la Unión Europea, o sea, mira, si alguien me hubiera dicho hace 10 años, Leo, hace 10, 15 años, Leo, eso va a pasar, Inglaterra si quiere salir de la Unión Europea, hubiera dicho ustedes, eso es una locura, ¿no es cierto? Haití tiene tantas ventajas, estar en buenas relaciones, y eso ha pasado también por el populismo del señor Boris Johnson, pero que ha sido aceptado por el pueblo, porque hubo un referéndum ahí. Entonces, mi temor es que, por un lado, estoy completamente de acuerdo con Eddie, el mundo necesita la globalización, el mundo necesita una buena coordinación entre los países, ni qué hablar en temas médicos, en temas de pandemia, de turismo, de intercambio cultural y todo eso. Pero lamentablemente no vamos para ese lado, vamos para el otro lado, mientras tanto, y la pandemia como que en cierta medida ha exacerbado, ha acentuado la tendencia de los países de decir, primero me preocupo por yo mismo, primero me preocupo por nosotros, por mis ciudadanos, por mi gente, después me ocupo del resto, ¿no es cierto? Y entonces eso es bastante preocupante. Ustedes saben que, y con esto voy a concluir, la semana pasada se formó el nuevo bloque de comercio libre regional en Asia. Se llama RCEP, Regional Cooperation Economic Platform o algo así. 15 países, Japón, lógicamente China, Corea, etcétera. Un país muy grande que no entró, la India. ¿Por qué? Porque India tiene miedo que la competencia con la China le saque, le saque mercado y que el empleo dentro de India se disminuya. Entonces, miren ustedes cómo el primer ministro o presidente Modi, ¿no es cierto?, a pesar de la India, de haber sido uno de los stars de los emerging markets en las últimas décadas, de pronto tomó una política que me hace acordar a Argentina de los años 50 o 60 del siglo pasado, ¿no es cierto? Políticas de proteccionismo y políticas de como que cerrar los límites para proteger a la producción doméstica, ¿no es cierto? Es básicamente antiglobalización en un país como India, que necesita mucha entrada de capital del extranjero, ¿no es cierto?
Así que, en fin, yo creo que estamos en una etapa en la cual también el tema globalización va a tener un cambio bastante radical. Yo creo, soy un gran creedor como economista en el intercambio de comercio internacional en bienes y servicios, tecnología y todo, ¿no es cierto? Ese es el mundo y ese tiene que ser el mundo, pero por ahora como que no estamos como al comienzo de los años 2000, donde como que había una especie de euforia de globalización. Ya no estamos ahí, estamos en un momento un poquito más oscuro y esperemos que una vez que se calme la pandemia, las cosas también mejoren en ese aspecto. De acuerdo, esperemos lo mismo. Bueno, con eso yo creo que es un excelente momento para dar conclusión al día de hoy. Lastimosamente no pude tomar todas las preguntas, pero le quiero agradecer a la Universidad de Tel Aviv, a la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Panamá, por supuesto a el profesor Leo Leiderman, a Eddie Silvera, Mili Betzak y a todos ustedes que compartieron con nosotros el día de hoy. La grabación va a estar disponible, se la piden a la persona que los invitó, a Clara probablemente, y espero que tengan una buena semana. Estamos comenzando la semana, van a haber noticias buenas, espero. Están empresas pidiendo autorización para las vacunas ya, y todo lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.